Bien, vamos a contar un poco de mi historia, ya que hay demasiadas dudas. Yo, como persona curiosa, como pasión personal, amaba y sigo amando las lenguas antiguas. Entonces, en la secundaria estudié latín, griego antiguo y luego, por mi pasión personal, estudié hebreo antiguo con un profesor de la comunidad judía de la ciudad de Turín, donde vivo. Y lo estudié porque quería y estaba intrigado, obviamente por textos en los que se basa la religión en la que crecí, y por eso quería ir directamente a las fuentes. Entonces comencé a estudiar. Luego comencé a traducir por mi cuenta y mientras traducía, cuando traducía, noté, digamos, una inconsistencia. Y entonces, en mucha humildad o con mucha humildad, porque obviamente no soy nadie, y con mucha humildad envié esta inconsistencia a la editorial católica italiana más importante que trabajaba con el Vaticano, Edizioni San Paolo. Y para mi gran sorpresa me respondieron y me dijeron que tenía toda la razón. Entonces también me dijeron, si encuentra otra cosa en decirle, nos los avisa. Y efectivamente eso es lo que hice, les avisé de otros detalles inconsistentes. Encontré otras 3 o 4 traducciones, digamos, que no eran exactamente congruentes en mi opinión, y también se las envié. Y luego quisieron conocerme, así que me pidieron que les enviara algunas páginas de mis traducciones. Y luego me pidieron para ir a la oficina y comencé a confiarme las tareas de revisar las traducciones que publicaban. Después de eso, sin embargo, me confiaron la tarea de traducir y publicar 17 libros del Antiguo Testamento que traduje literalmente del hebreo, porque me pidieron que hiciera la traducción literal y así lo hice. Luego, en un momento dado, en el 2010, comencé a hablar públicamente y también a escribir sobre, digamos, algunos errores. Y por ello me despidieron inmediatamente. O sea, inmediatamente terminaron la relación laboral. Mientras tanto, yo tenía otros libros que me habían pedido que los tradujera, pero ya no los publicaron, porque ya no querían publicar con mi nombre. Obviamente porque había empezado a hablar públicamente desde el 2010 y ahora sigo por mi cuenta. Por lo tanto, se han publicado 17 libros. Escribí 15 ensayos sobre traducciones. Afortunadamente, se convirtieron en bestsellers publicados por Mondadori, que es la editorial italiana más importante, una de las más importantes de Europa. Y luego aquí en adelante. Ahora también estoy publicando con la editorial Tutti, que es esta. La editorial Tutti porque la editorial o esta publica mis libros en inglés y por lo tanto, como has visto, también comencé a publicar en inglés. Mientras tanto, desde 2010 he estado alrededor de 300 conferencias en Italia, Europa y luego tengo este canal, el canal oficial mío, Mauro Biglino, donde hago algunos videos y simplemente cuento mis curiosidades. Lo que quiero decir, si me permiten, porque es importante, es que no cuestionen en absoluto la existencia de Dios. No trato con eso, no en mi trabajo. Hablo de la Biblia, es decir, soy traductor y solo digo lo que está literalmente escrito en la Biblia hebrea. Y luego cada uno puede hacer con ello lo que quiera. Es decir, nadie debe venir detrás de mí, cada uno debe pensar con su propia cabeza y yo como traductor digo lo que está escrito en el hebreo y de hecho también lo pongo en los libros. Pongo el hebreo con la traducción literal para que cualquiera pueda comprobar, pueda verificar lo que digo y así estemos todos tranquilos y serenos. Sí es muy importante todo lo que hiciste sobre este. Algunas personas recargan el hecho de que cuáles fueron estos errores que yo marqué antes de que me hayan despedido. Bueno, lo importante es que esto afecta toda la traducción que puede estar en la Biblia, en el Antiguo Testamento. También tenemos la traducción de la palabra hebrea Elohim. Como dije antes, no me preocupa la existencia de Dios y respeto absolutamente la fe de todos porque es muy posible que Dios exista, así como no es un tema que cuestiono. El problema es que la palabra Elohim en la Biblia, la palabra hebrea, es la palabra que siempre se traduce como Dios, pero Elohim no significa Dios. Elohim es una palabra plural que indica una multiplicidad de individuos y la Biblia habla de eso. Y en particular habla de ellos, que uno de ellos se llama Yahvé, que es uno de los Elohim y que es el que cuida, digamos, aquel a quien le fue encomendado el pueblo de Israel. O sea, en particular, le fue encomendado, como la Biblia dice claramente, con la familia de Jacob. Y Jacob es ese patriarca que luego toma el nombre de Israel.
Por eso la Biblia trata de esto, y de hecho, como eruditos judíos, incluso en las Biblias publicadas por los judíos, en las notas, está escrito que la Biblia, por ejemplo, no trata de la creación del universo, sino de la formación del pueblo de Israel, y esto es lo que está claramente escrito en la Biblia, el término Elohim, por así decirlo. Nadie en el mundo sabe a ciencia cierta lo que significa. De hecho, siempre digo que lo mejor sería no traducirlo, sino dejarlo Elohim para que respetemos a los autores antiguos. No hacemos traducciones imaginativas y por el contexto entendemos exactamente cada vez que encontramos esa palabra. Por el contexto entendemos lo que hicieron aquellos allí, es decir, ese grupo de individuos, porque precisamente en muchas partes de la Biblia, que obviamente pongo en mis libros, se entiende claramente que es una multiplicidad de individuos. Por lo tanto, la Biblia no habla específicamente del Dios que nos presenta la teología. Después de eso, también podemos decir, me doy cuenta que Dios eligió ese libro para darse a conocer a la humanidad. Y bueno, no tengo nada que decir al respecto a ese argumento, absolutamente. Solo digo que Elohim no significa Dios, pero los exégetas judíos también dicen esto. Es decir, dicen que de hecho Elohim puede tener muchos significados porque el hebreo es un lenguaje polisémico. Es decir, cada palabra puede tener muchos significados, pero, por ejemplo, importantes exégetas judíos escriben que la Biblia no contiene la palabra de Dios tal como la entendemos. Así que este primer gran, llamémoslo error, un error malo de interpretación, más que todo sería un forzamiento. Es un gran tramo, otro gran tramo es la idea de creación, es decir, el verbo bara en hebreo, que se traduce como crear o crear de la nada, no significa crear. En mis libros y conferencias he relatado todas las ocurrencias en las que aparece el verbo bara y significa intervenir en una situación ya existente para modificarla para los propios fines. Y esto es lo que hicieron los Elohim, precisamente cuando intervinieron y dónde intervinieron. Pero, ¿cuál es el problema? Que en la antigua cultura semítica no existen conceptos metafísicos, es decir, no existe el concepto de trascendencia, no existe el concepto de eternidad, no existe el concepto de omnisciencia, omnipotencia, realmente no existe. Estos fueron introducidos por la teología para dar su interpretación, que sin embargo es exagerada, porque en realidad la Biblia es un libro muy concreto que nos cuenta una historia, la historia de la relación entre el pueblo de Israel y Yahvé, que es su gobernador, que es, digamos, aquel Elohim a quien el pueblo se había asignado. Después de eso, repito, existe Dios. Dios existe, no tengo nada que decir. Y algunos pensarán, pero bueno, Mauro, estás diciendo que los Elohim eran más importantes después de Yahvé. Luego, al más importante es Elión, y quiero resaltar eso. Elión es a quien se menciona algunas veces en la Biblia, en particular, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, donde está escrito que Elión es quien hizo las asignaciones, es decir, asignó un pueblo, un Elohim. En el capítulo 32 de Deuteronomio está escrito que Yahvé le fue asignada a la familia de Jacob, pero solo la familia de Jacob, no a todos los judíos, porque eran muchas familias judías. La familia de Jacob obviamente deriva de Abraham, pero Abraham tenía 2 hermanos, quienes a su vez tuvieron hijos. Bien, los hermanos de Abraham y sus descendientes no fueron asignados a Yahvé, sino que dice la Biblia, fueron asignados, como dice la Biblia, fueron asignados a otros Elohim. Y la Biblia también nos dice los nombres. Uno se llama Camosh, el otro se llama Milcom, y luego hay otros Elohim de otros pueblos, como Adab, Dagón, Melcar, Asherá. Así cada pueblo tenía su propio Elohim. Entonces el líder, por así decirlo, es Elión. Y no es casualidad que en hebreo Elión tenga un significado preciso, porque dice, o significa el que está más arriba, es decir, el comandante de todos. Algunas personas se dirían, ¿qué debería pensar entonces de Jesús? Si todo es cierto, ¿quién es Jesús? ¿Realmente existió Jesús? Entonces simplemente yo respondo, no lo sé. Entonces la figura de Jesús es una figura, por así decirlo, muy controvertida en el sentido de que son muchos los estudios que a lo largo de la historia han llegado a decir que Jesús no existió, es decir, que es un invento. Estoy entre los que piensan que Jesús sí existió absolutamente y tenía discípulos, era rabino, es decir, era un rabino que tenía como objetivo realizar la obra mesiánica, y la obra mesiánica prevista por la Biblia era liberar el pueblo de Israel de la dominación extranjera.
Y de hecho Jesús actuó en ese sentido y fue condenado por razones políticas, esencialmente, no por razones religiosas, porque los romanos no condenaban a nadie por razones religiosas, porque cualquiera podía, y en fin, los romanos conocían muchas divinidades y las aceptaban a todas, y por lo tanto Jesús trabajó, por así decirlo, en nombre de este Elohim, pero precisamente para realizar la obra mesiánica que estaba prevista para lo que debería haber sido el Mesías. El problema es, ¿por qué entonces los judíos no aceptaron a Jesús, pero el cristianismo nació en Roma y luego en Grecia? Porque en realidad Jesús no pudo de una manera liberar al pueblo judío del dominio romano. Y para los judíos, el Mesías no pudo ser derrotado porque estaba sostenido por Dios, es decir, apoyado por Yahvé. Y en cambio, lamentablemente, Jesús no pudo realizar, digamos, el trabajo político de liberación. Luego la figura de Jesús fue reelaborada por el apóstol Pablo, quien le dio un valor universal a la figura de Jesús. Y ciertamente podemos decir que independientemente de quién haya sido el mensaje, digamos, de amor que se extrajo de él, es un mensaje que tiene un valor universal, porque si todos los hombres fuéramos lo suficientemente inteligentes como para entender que nuestra felicidad deriva del bienestar y la felicidad de los demás, y nosotros los hombres, por tanto, al despertarnos por la mañana, preocupados por hacer feliz a otros, sabríamos también que hay otros que se preocupan de hacernos feliz a nosotros y viviríamos un paraíso terrenal.